Hola, bienvenidos a mi canal, soy Grinda Sierra y hoy día vamos a revisar cómo poder jerarquizar equipos mediante algunas técnicas como diagrama de Jackknife o diagrama de Pareto. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con un caso simulado de camiones que transportan escoria líquida. Cada uno de los equipos tiene una capacidad aproximadamente de 80 toneladas y un peso bruto de 136 toneladas. Em, Cada camión aproximadamente ha trabajado durante el primer semestre del 2023 un total de 5.088 horas de uso y en base a eso se nos dan algunos tiempos de falla y algunos datos históricos por subsistema. ¿Ok? Entonces vamos a ir al Excel para justamente revisar esa información. Entonces aquí tenemos los tres equipos, tenemos separados por sistemas cada uno de los equipos y con ello los cantidad de fallas y número de detención, o sea, tiempos de reparación. ¿Ok? Entonces, y ahí tenemos las horas de uso. Entonces, para determinar, por ejemplo, el tiempo de buen funcionamiento, tendríamos que decir que sería el tiempo de uso menos las horas de detención y todo eso, entre paréntesis, vamos a dividirlo por la cantidad de fallas. Entonces decimos que es el tiempo de uso menos las horas de detención sobre la cantidad de fallas. Pero el tiempo de uso va a ser siempre el mismo. Para que la fórmula me pueda servir después para los otros equipos, la vamos a dejar con la celda fija para que no se desplace. Y vamos a dar OK. Con esa función, al yo tirar hacia abajo ese valor, si se fijan, y me voy a la fórmula, me actualizó los datos con el sistema 3 y así sucesivamente con el sistema 4, etcétera, ¿ya? Hasta llegar al sistema 8. Pero no ha movido la celda del 5088, que eso es lo que nos interesaba, ¿ok? Esto lo vamos a uniformar para dejarlo con un decimal a lo sumo, ¿ya? Tenemos listo el tiempo de buen funcionamiento. Ahora queremos sacar el tiempo de reparación. Y para sacar ese dato vamos a decir que va a ser igual, el tiempo promedio, al tiempo de tensión por sobre la cantidad de fallas. Ahí tendría mi promedio de tiempo de buen funcionamiento. Em, Nuevamente me paro en la celda ahí para representar la fórmula. En este caso no requiero una celda fija porque requiero que las celdas se desplacen hacia abajo, así que lo vamos a dejar doble clic y le vamos a dejar entonces lo mismo que antes, a lo sumo solo un decimal después de la coma. ¿Ok? Estos datos que calculamos acá, simplemente entonces ahora lo podemos copiar, control C y los pegamos acá, control V, ¿ya? Y si nos fijamos nuevamente en la fórmula, me va a parar arriba, me cambió hacia el equipo 2, pero el 5088 sigue fijo, quiere decir que estamos OK. Le vamos a decir que queremos solamente un decimal después de la coma y estos datos empujamos hacia abajo, ¿ya? Y lo mismo volvemos a repetir para el equipo 3. Aquí ya me tomo un decimal por equipo y en el fondo doble clic para que se me complete la tabla, ¿ya? Ahí hemos calculado nuestros primeros indicadores que sería el promedio de tiempo de buen funcionamiento o MTBF y el promedio del tiempo de reparación o MTTR por sus siglas en inglés, ¿ok? Para calcular los acumulados, voy a tener que primero determinar cuántas son las cantidades de fallas acumuladas. Entonces, para eso voy a decir que voy a sumar todas las fallas de los equipos, ¿ya? Em, y lo voy a dejar esto expresado como un número, ¿ya? Doble clic y nuevamente si me fijo en la fórmula me ha sumado todas las fallas de los equipos, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo con las horas de detención, entonces esta la celda la voy a mover hacia el lado y si se fijan me ha desplazado también las celdas hacia el lado en una casilla, por tanto ya quedó lista mi fórmula, doble clic hacia abajo y nuevamente tengo todos los tiempos de detención, ¿ya? Con esto entonces, con esta información, ya puedo ser capaz, me voy a detener ahí un segundo, ya puedo ser capaz entonces de determinar ahora cuáles serían los tiempos de buen funcionamiento acumulado y el tiempo de reparación acumulado, ¿ya? La pregunta sería entonces ahora, ¿cuántas horas tengo que considerar nuevamente de uso? ¿Considero las 5088 que solo relacionan a un camión o lo considero multiplicado por 3? Creo que ahí está la gran disyuntiva, en el fondo saber
¿qué es lo que uno tiene que considerar? ¿Ya? Si uno te lo hiciera mensual, por ejemplo, consideraría todos los días de un mes, ¿ya? Em, pero estos camiones, aquí yo estoy considerando solo 5.088 horas y estos camiones han trabajado en paralelo, entonces no le han quitado tiempo uno al otro, sino que en el fondo han trabajado en paralelo, ¿ya? Por tanto, lo correcto sería considerar nuevamente las 5.088 horas, que son las horas de uso en las cuales están trabajando estos equipos, independiente si esas horas fueron realizadas por el equipo uno, por el equipo 2 o por el equipo 3. Ahora, alguien podría decir, bueno, cada equipo tiene sus 5.088 horas, por supuesto, pero dentro de ese periodo estamos considerando las fallas acumuladas de los tres equipos, ¿ya? Entonces, yo aquí podría determinar el tiempo de buen funcionamiento de los equipos por completo y podría decir que este valor debería representar la suma de esos tres equipos, ¿ya? Lo vamos a hacer a modo de comparación para que puedan observar aquí al ladito que una de las formas podría ser decir, oye, voy a sumar todos estos tiempos de buen funcionamiento, ¿ya? Y me daría 1351, me darían todos los tiempos de buen funcionamiento. O podría decir que esto va a ser igual, y nuevamente abro el paréntesis, al tiempo, menos la cantidad de horas de detención acumulada, dividido por la cantidad de fallas. Y nos debería dar el mismo valor. Entonces aquí le ponemos número y le dejamos un decimal. Y si se fijan, algo pasó, no nos dio lo mismo, ¿ya? Y entonces quiere decir que esto requerimos multiplicarlo por 3 para considerar los tres camiones y nos debería dar, ahora sí nos debería quedar el mismo valor, pero algo está sucediendo que no nos está entregando el mismo resultado. Debería ser el mismo resultado. Vamos a ver. Ok, entonces ahí tengo mi tiempo de buen funcionamiento que sería correspondiente entonces a las 5.088 horas de uso que se consideran menos los tiempos de detención y sobre la cantidad de fallas acumuladas. Esto le hacemos clic hacia abajo y estamos OK con todos los tiempos. Y en cuanto al tiempo de reparación, va a ser entonces nuevamente las horas de detención por sobre el número de fallas. Y aquí volvemos a cargar a número y le vamos a poner al menos un decimal después de la coma. Ya todo lo he dejado expresado con un decimal después de la coma. Em, ya tengo mis primeros indicadores que sería entonces el tiempo de buen funcionamiento y el tiempo de reparación, ¿ya? Em, lo mismo voy a hacer para calcular la disponibilidad e indisponibilidad. Entonces, si determino la disponibilidad, esto va a ser igual, vamos a abrir un paréntesis de nuevo, al tiempo de buen funcionamiento más el tiempo de reparación sobre el tiempo de buen funcionamiento. Por si acaso es como el tiempo de buen funcionamiento más el tiempo de reparación sería el tiempo total, lo dividimos por el tiempo de buen funcionamiento y eso nos va a dar un valor en porcentaje. ¿Ok? Em, eso es lo que queremos en el fondo calcular. El tiempo en realidad aquí sería el tiempo de buen funcionamiento por sobre el total. Estaba la fórmula al revés. Entonces acá le ponemos aquí más. Ahí sí estamos OK. ¿Ya? Y entonces doble clic, este no, ¿ya? Doble clic y tenemos en el fondo nuestra disponibilidad de los equipos que anda bastante bien en el equipo 1. De hecho, el valor más bajito es 9412, lo voy a marcar con rojo, ¿ya? Y a su vez la indisponibilidad va a ser igual a 1 menos la disponibilidad. Y doble clic hacia abajo, en este caso le eliminamos para el último valor que no va considerado. Y nos fijamos que de hecho la mayor indisponibilidad también la tiene, por supuesto, el sistema 8. ¿Ya? Estas fórmulas simplemente las vamos a copiar para los otros equipos porque van a hacer los mismos cálculos, solamente que cambian los valores. ¿Ok? Entonces, si se fijan y me pongo acá, se me utilizó el equipo 2,
se me actualizó al equipo 3 y en el de acá se me actualizó al equipo acumulado, que sería el conjunto total, ¿ya? Em, doble clic hacia abajo, en este caso lo voy a trazar para que así no considere el último cajón, que es el que estoy dejando fuera. Ahí sí, me faltaba ese. Solamente el último lo dejo fuera porque les voy a explicar al tiro por qué vamos a utilizar ese cajón para otra cosa. Em, y se observan ahora entonces, para el equipo 1 el sistema 8 es el más crítico, pero para el equipo 2 el sistema 2 vendría siendo el más crítico porque tiene una mayor indisponibilidad, los voy a marcar en rojo. Y para el equipo 3 el sistema más crítico sería, uy, aquí hay un valor que da altísimo, claro, sería el sistema 4, ¿ya? Bueno, son datos que son aleatorios por si acaso, entonces puede pasar eso, que hay un sistema que dé realmente estratosféricamente diferente. Em, pero puede ser producto de que se utilizaron datos aleatorios para esta información, ¿ok? Y en los acumulados, nuevamente, el sistema 4 es el que está con mayor desventaja, ¿ok? Em, bueno, si ahora tomo estos datos por equipo, como estos son camiones, cada uno de los sistemas obviamente influye en el camión. Entonces, la disponibilidad de los equipos va a ser igual a la productoria de las confiabilidades anteriores. Así que por equipo yo voy a tener una disponibilidad del equipo 1 de un 89,32%, es decir, em, al fallar un sistema, se entiende que el camión no podría funcionar, ¿ok? Estaría indisponible o tendría una falla. Y en ese caso la indisponibilidad en el fondo sería el 10,68, que sería el complemento para llegar a los 100, ¿ya? Y esta información la vamos a repetir en los siguientes camiones. Si se fijan, entonces me actualizó al producto del equipo 2 y este caso me actualizó al producto del equipo 3, que vendría siendo el que está más complicado en este caso. Los voy a marcar estos resultados y los voy a poner en una celda con color para que no nos olvidemos que estos datos representan al equipo, ¿ya? Y esos datos los voy a pasar para acá en esta tabla. Los voy a tener que tomar de a uno, entonces voy a tomar ahí esa celda para poder graficarlos. Esa es mi idea. Y la indisponibilidad también la vamos a tomar de la tabla anterior, uno por uno, porque si no, no me va a permitir graficarlo. Listo. Una vez que tengo los datos, entonces, aquí quedaron solamente con un decimal, los vamos a graficar, ¿ya? Entonces, para graficar esta información, podemos seleccionar primero el equipo y luego la disponibilidad, por ejemplo. Entonces, le vamos a decir insertar gráfico de barra. Y bueno, me pasa a veces que en el Excel, pasa a veces que en el Excel que en este caso, sobre todo cuando hay columnas combinadas, no toma bien la información, ¿ok? Entonces por eso de hecho les dejo un gráfico que nada que ver y para arreglar eso, por si acaso si les pasa, es que pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora, que es un poco eliminar esa celda combinada, porque pasa que cuando son celdas combinadas no el Excel como que no lo recibe de buena forma, entonces yo aquí la estoy rápidamente reparando para que poder trabajar con la tabla, ¿ok? Entonces, si ahora intento de nuevo, fíjense que cómo va a cambiar la situación, pero voy a ponerme ahí, insertar gráfico de barras y efectivamente ahora me graficó los equipos y me graficó la disponibilidad, ¿ya? Pero yo no quería que hiciera eso, yo quería que tomara el equipo como una variable X y que tomara la disponibilidad como un valor, ¿ya? Entonces, me puede haber pasado esto porque el Excel, como yo le puse equipo 1, 2 y 3, no está entendiendo que esto es un equipo. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, una nomenclatura
con un texto de que es un equipo. Yo les aseguro que me lo va a arreglar de manera perfecta. Si se fijan entonces, ahí cambió de una vez el gráfico, porque ahora me dejó equipo 1, equipo 2 y equipo 3 con solamente el gráfico de la disponibilidad. Esto lo vamos a eliminar, después lo vamos a volver a sacar para que se entienda bien. Y aquí este mismo gráfico le vamos a incluir ahora, este lo quitamos, ahí sí, y le vamos a agregar entonces ahora la indisponibilidad. Era cosa de arreglar un poco la tabla. Ahí sí, aceptar. Le vamos a poner el título ejes, el título del gráfico y la tabla de valores ahí abajito para que se entienda qué cosa es cada una. Este es MTBF versus MTTR. Ah, no, este es indisponibilidad. Y este sería de acá, disponibilidad. Ahí sí, está graficada la disponibilidad versus la indisponibilidad. Este porcentaje entonces corresponde al... No es necesario ponerlo porque es un porcentaje, se entiende la verdad. Vamos a sacar nomás para que no nos interfiera y esto también. Así nos queda más grande la tabla, ¿ya? Ahí está nuestra primera tablita. Según esto, en el fondo, el equipo 3 es el que está más complicado, ¿ya? Y a propósito de la información que tenemos, también podríamos hacer un diagrama de Pareto con la información. Entonces, para realizar el diagrama de Pareto, podríamos tomar, por ejemplo, la cantidad de fallas acumuladas. Entonces, estas fallas acumuladas las voy a poner acá, ¿ok? Y en función de esto es que voy a hacer un diagrama de Pareto, pero para eso primero tengo que ordenar estos números de mayor a menor. Entonces le voy a decir al Excel que me los ordene de mayor a menor. Me va a decir, ¿quiere continuar con la selección actual o ampliar su selección? Le vamos a decir que la amplíe para que me cambie estos datos de acá. Fíjense que solo me cambió los de las dos columnas asociadas, no el resto de los valores, no pasó nada acá. ¿Ok? Y en función de aquello yo voy a determinar entonces el total y voy a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. ¿Ya? El valor de... Ay, pero algo pasó porque me dijo que 7. Debería estar al final el 7. Y me lo dejó... No sé qué pasó. Que me debería haber dejado el... Aquí no hay ningún 55. Hay un... Creo que la mayor falla es de 37. Y ese debe haber sido el mayor valor. Y simplemente me tomó otro dato. Ah, porque creo que está considerando la suma. Creo que lo pegué mal de acá. Control C. Y acá hay que pegar como valores. Ah, un buen dato a considerar para que no me cambie los datos. ¿Ok? Entonces me voy a tener que devolver, 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 devolver. Hasta que esté todo ordenado. Ahí sí. Entonces, ahora esto, chao. Me cambió las celdas de suma. Por eso que se me desordenó el cuento. Lo tengo que pegar como valores. Ahora sí. Ay, y ahora sí que esto lo voy a poder ordenar de mayor a menor, ampliar selección. Ahora sí, me los ordenó perfecto. Ya me di cuenta del error porque los datos no coincidían. Y sumamos acá los datos completos. Y con esto voy a poder entonces realizar mi diagrama de Pareto, para el cual voy a calcular primero la frecuencia relativa. Por si acaso el F minúscula de T es frecuencia relativa. Entonces voy a decir que ese valor es equivalente al número de fallas por sobre el total. El total le ponemos celda fija para que no se desplace la columna. Y doble clic hacia abajo o trazamos hacia abajo y estamos listos. Y en el caso de la frecuencia absoluta, que es el F mayúscula de T, vendría siendo la suma de los valores anteriores
pero en porcentaje, así que aquí sumamos el anterior y ahora sí ya podemos trazar esto hacia abajo. Tenemos que llegar a un 100%, así que eso es un dato importante. Me paro en la siguiente fórmula, en el primer valor solamente se considera la primera celda, pero a partir del segundo valor, entonces ya tienes que sumar la anterior, ¿ok? Y ahora esto lo puedo graficar, entonces como un diagrama de Pareto. Para eso entonces nuevamente tomo los sistemas y tomo las fallas ordenaditas primero, perdón, tomo los sistemas y la frecuencia relativa primero y voy a insertar un gráfico de barras. Entonces estoy acá, ya, y me quedaron ordenaditas mis barritas con los sistemas abajo. Y a esto le voy a agregar la frecuencia absoluta y acá agrego los datos de la frecuencia absoluta. Aquí voy a borrar eso, solo me considera la primera columna. Ahí estamos, ok. Aceptar, me lo grafica por defecto como una barra, pero yo le voy a decir que me cambie el tipo de gráfico y lo haga con eh, una gráfica agrupada, perdón, una columna agrupada con eje secundario y tiene que estar marcado este eje secundario. Ese es súper importante para que me tome la gráfica como corresponde. ¿Ok? A esto le vamos a poner un título de gráfico y la tabla de los datos para que se vea bajito. Y este es entonces un diagrama de Pareto. ¿Ya? Bueno, hasta ahí los voy a dejar por esta vez. Con este pequeño tutorial voy a seguir profundizando esto en un siguiente video donde vamos a trabajar el diagrama de Jackknife específico para el camión que hayamos encontrado crítico, que en este caso vendría siendo el camión número 3. Vuelvo a insistir que acá los datos son aleatorios, por lo tanto es por eso que tenemos una variación importante en el equipo número 3 con respecto a su disponibilidad. No es que haya un error en el cálculo, por si acaso. Eso, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.